rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. 88.9 FM. Buenos días, amigos de todas las redes sociales. Buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario de Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todos los sábados hacia el mundo de la agricultura. Aquí encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta. Bueno, la verdad que no tengo mucho tiempo porque el tema salió bastante extenso, pero yo creo que vale la pena. Me voy solamente con los auspiciantes. Amigo bananero, recuerda Viga, nuevo modo y mecanismo de acción, la nueva generación en control de nematodos, nematicida de origen inglés, con dos principios activos, dialil disulfido y dialil trisulfido. Protege la raíz, evita el volcamiento de las plantas y mejora la absorción de nutrientes. Controla nematodos sin afectar los microorganismos del suelo, aprobado por la agricultura orgánica y convencional. Viga controla huevos juveniles y adultos. Largo efecto de control hasta 120 días. Viga, rápido control. Producto inglés, cero residuos, no afecta a microorganismos. Viga, la nueva generación, un producto de Agro del Ecuador. Recuerde también este importante protocolo para el moco que lo tiene el Grupo Grandes. Grupo Grandes implementó un protocolo científico en el laboratorio en Hidalgo para combatir el moco en musáceas. El proceso utiliza biocida, Clodiox para desinfectar y hacer vacío biológico en el suelo y eliminar eficazmente las poblaciones del agente causal del Rastón solanacearum. Se realiza un llenado biológico con trichovit y microsoil para generar suelos supresivos que detienen el avance del patógeno. El protocolo emplea 8 cepas de tricoderma y bacterias acidolácticas para restablecer la biodiversidad microbiana benéfica del cultivo. La estrategia logró recuperar 70 hectáreas en la hacienda JJ y contener múltiples focos infecciosos críticos en otras fincas como la finca Sofía. El éxito radica en realizar un diagnóstico personalizado y un manejo integral para asegurar la rentabilidad de las fincas infectadas. Si estás en Quevedo, contáctanos al 098-633-7774 y en Durán 098-061-4919, 098-061-2919. También recuerda esta importante mención de Chemi El Ecuador, productores bananeros. Les presentamos Creator de Chemi El Ecuador, tu producto aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde la raíz. Es amigable con el operario y con el medio ambiente, protege y potencia tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemicor.com. Chemicor, innovando en la producción bananera. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a usted gracias al gentil auspicio de Chemi El Ecuador con rotulador O2 y Predavío. Agroproduzca, la mejor en maquinaria agrícola para el agro definitivamente lo tiene. Agroproduzca, Plagamix para control de cochinillas, trips, escamas o pulgón. Agro del Ecuador con Viga, protege tus microorganismos sin descuidar los nematodos. Grupo Grandes con su producto Tricovit
XAG, los mejores drones de agricultura para el Ecuador los tiene con el P120 Max que puede soportar hasta 80 litros. Y bueno, esos son nuestros auspiciantes. Oye, mi rancho amigos, el tema de moda, el tema climático, el tema de pronósticos, de advertencias meteorológicas. ¿Tenemos o no tenemos niños? Sí, una posibilidad del 70%. Escucha esta interesante entrevista con el ingeniero Cristian Palis, especialista en pronósticos y advertencias hidrometeorológicas, máster en meteorología y geofísica, mucha experiencia y nos va a decir exactamente qué es lo que está pasando. No se pierdan esta interesante entrevista. Cortesía de BC1000 de Chemie del Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y con nosotros está el ingeniero Cristian Palis. Él es ingeniero, también es máster en meteorología y geofísica, especialista en pronósticos y advertencias hidrometeorológicas, y pues qué mejor que traer este perfil para hablar un poco de todo lo que nos está pasando, que no afecta solamente al agro, sino, bueno, en general a todos. Ingeniero, buenos días y bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días con todos los radioescuchas del programa Mi Rancho. Un placer estar con usted. Muchas gracias por aceptar la invitación. Lo he visto en algunos medios de comunicación y bueno, yo estaba buscando un perfil como el suyo, justamente para traer ese tipo de información aquí. Ya estamos bastante preocupados, no solamente el agro, yo creo que todas las ciudades, provincias del Ecuador en general están bastante preocupados porque vemos agua por donde antes ni siquiera veíamos. Yo que vivo en la vía de la costa aquí, normalmente no llovía, ahora llueve demasiado, incluso se desbordan los ríos cuando no había pasado antes eso. Pero empecemos por el principio. Cuéntenos un poquito. ¿Quién es Cristian Palis y cómo llega al mundo de la meteorología y los pronósticos? Claro, Jorge. Bueno, empiezo con la meteorología y la climatología desde mi formación en pregrado. Me formé como ingeniero ambiental con mención en prevención y remediación por la Universidad de las Américas. En este lugar tuve la suerte de poder encontrarme como profesor de meteorología y climatología con el ingeniero Robalino, que es un referente, sobre todo en los años 80 y los años 90, como un profesional del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, capacitado en varios países del exterior, incluido en Argentina, y él me brindó estas asignaturas en donde la verdad encontré mucho gusto en todos los fundamentos teóricos y físicos que gobiernan básicamente las condiciones atmosféricas y oceánicas y cómo estos sistemas también afectan con las lluvias, las épocas secas, el viento, y bueno, cada uno de los fenómenos meteorológicos, tormentas eléctricas, viento y cada uno de los fenómenos meteorológicos que se presentan en el país. Como solamente fueron dos materias, la verdad no pude explorar mucho más allá. El gusto ya por la meteorología se quedó ahí y es así que para mi tesis de pregrado hago una tesis en el cual combino la meteorología con el agro y las proyecciones de cambio climático. Entonces, dado que en esa época pensaba muchas cosas y tenía muchos ánimos de desarrollar métodos, sobre todo que apoyen la soberanía alimentaria, no solamente de las poblaciones rurales, sino también urbanas, decido hacer una tesis en el cual se permitan diseñar unos módulos transportables para que la gente pueda cultivar ciertos vegetales, hortalizas en sus propios jardines, en sus techos, en sus terrazas, y aprovechar al máximo, sobre todo en estos pequeños espacios que son urbanos. Entonces, ubico en la ciudad de Quito, en 4 áreas distintas del norte, el centro, el sur y los valles, unos módulos de cultivo transportables con diferentes tipos de sustrato y diferentes tipos de hortalizas y de cultivos para mirar cómo se desarrollan en cada una de las diferentes sectores de Quito y cada uno cómo se desarrollan con los distintos tipos de sustrato. Para eso ubiqué cerca de estos cultivos, básicamente al lado de estaciones meteorológicas que tiene la red del Distrito Metropolitano de Quito,
y poder tomar los datos de manera directa, ya que obviamente los equipos de monitoreo meteorológico atmosférico son un poquito costosos, en algunos casos, al menos en esos años eran un poquito más costosos. Ahora hay de diversos valores y calidades y de accesibilidad para estos sensores meteorológicos, y pude determinar qué sustratos, qué condiciones de cada ciudad y cuánto en cantidad vegetal se generaba en cada uno de estos cultivos. Y luego, además de eso, hice un estudio de agua lluvia para determinar la calidad del agua lluvia en Quito y tratar de usar lo menos posible los sistemas de agua potable, porque si se genera esto un poco a gran escala, termina siendo una presión para estos sistemas de agua potable que no están diseñados para riego, sino más bien para consumo humano. Entonces se miró cuánto se produjo, cuánto se utilizó o se pudo cultivar con la cantidad de lluvia que cae normalmente en cada uno de los puntos de la ciudad, y en aquellos puntos en donde llueve menos, cuánta agua se necesitó extra, las calidades del agua, y hacer con esos datos, eh, usar las proyecciones del cambio climático que para esa época, hablemos entre el 2010, ya 2010-2011, tendríamos unas proyecciones del Instituto del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el IPCC. Entonces, con eso hicimos y pudimos hacer unas proyecciones de si la gente, o al menos en Quito, cultivasen el 10% de sus predios, cuánta comida se podría producir dentro de las ciudades, en zonas urbanas. Y determinamos que con las condiciones actuales y con las condiciones de proyección, como se veían que va a llover más en época lluviosa según las proyecciones, al menos el 50% de la cantidad de legumbres, de hortalizas que consume la ciudad, se podrían producir si cultiváramos el 10 o el 10-15% de los espacios que nosotros tengamos libres en nuestras casas. Entonces eso me pareció un poco fantástico, ese tipo de ensayos y ese tipo de cuestiones, porque también siempre me ha gustado mucho también el tema agrícola. Y además con eso pudimos determinar, si eso se hiciera, cuántas toneladas de dióxido de carbono dejaríamos de emitir, porque obviamente los productos se cultivarían dentro de la ciudad y no tendrían que ser usados los sistemas de transporte para transportar esto. Entonces hicimos un cálculo y bueno, y se hizo, era un tema ahí tanto de adaptación a las condiciones del cambio climático como también la mitigación por estos CO2. ¿Cuáles fueron una de las principales problemas que tuvimos acá? Que analizamos el agua lluvia de Quito y nos encontramos que tenía mucho plomo. Entonces, eso es algo que, aunque las gasolinas nos manifiestan que ya no tienen plomo, ya sería para otra investigación saber Sí, en sí, sí. realidad. Que si nos dedicamos a hablar de la calidad del agua en Quito, imagínense, se nos van ya 10 minutos y no hemos tocado el tema más importante, pero vea, su pasión por el tema meteorológico nos tiene ya 8 minutos hablando, prácticamente nos habló de su tesis ahí en un ratito. Ingeniero, vamos entrando un poquito en materia porque se me acorta el tiempo. Bueno, ¿qué tan difícil es el tema de pronosticar? Porque no vamos a hablar solamente de lo que está sucediendo, sino qué tan difícil es pronosticar este tema del clima, porque hay muchas críticas ante los que emiten este tipo de criterios, estos pronósticos ambientales, lluvias y todo eso. Incluso hemos llegado a decir que no aciertan, incluso hemos dicho que si ustedes dicen que va a llover, específicamente no llueve. Y si dicen que no va a llover, sucede todo lo contrario. ¿Qué tan difícil es este tema y por qué es tan complejo predecir el clima? Es tan complejo predecir el clima, sobre todo en nuestro país, porque nosotros tenemos, como todos los conocemos, el Ecuador es el país de los cuatro mundos. Tenemos tanto las condiciones de la vertiente continental, que son los sistemas que afectan a la Amazonía. Tenemos un muro básicamente que divide la atmósfera o que retiene la mitad de la atmósfera
que se llama la Cordillera de los Andes, con una topografía bastante compleja, en donde se generan muchos fenómenos de escala muy local, lo que nosotros llamamos los microclimas. Y por otro lado tenemos la zona de valles interandinos, por el lado de la costa tenemos los sistemas oceánicos que nos afectan. Y dentro de estos sistemas oceánicos no solamente nos afecta un sistema oceánico, nos afecta la corriente del Niño y la corriente de Humboldt. Entonces, la corriente de Humboldt genera mucha agua caliente que permite que se mantengan exuberante vegetación en la parte norte de la costa y un clima un poco más seco en la parte centro y especialmente en la parte sur de la costa, debido a la corriente fría de Humboldt, dejándonos a Galápagos también con esta mezcla de agua caliente y fría de estas dos corrientes. Entonces tenemos el encuentro de varios sistemas atmosféricos y nosotros somos un punto en donde estos sistemas se juntan. Eso en primer lugar, para tener una idea bastante general. En segundo lugar, dado que nuestro país tiene esta topografía tan complicada, según la Organización Meteorológica Mundial, nuestro país, con esta topografía tan compleja, necesitaría al menos tener una red de 10.000 estaciones meteorológicas instaladas en nuestro país. Porque, sobre todo en la región interandina, las condiciones cambian muy abruptamente en pocos kilómetros, y en la costa, bueno, aunque no hay cambios, igual tenemos pequeñas zonas o cordilleras como la Chongón-Colonche o en la parte norte, en donde también genera otras especies de afectaciones. Entonces, con estas condiciones topográficas, orográficas, necesitamos unas 10.000 estaciones. Apenas el Ecuador cuenta en su Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología con 50, 60 estaciones meteorológicas operativas. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque como nosotros usamos esta información para modelar el clima, ¿qué significa modelar? Es tratar de hacer una representación física, matemática, de cómo la atmósfera se encuentra en su estado actual y proyectarla a futuro. Entonces, para eso nosotros usamos modelos matemáticos y físicos para tratar de representar las condiciones futuras de la atmósfera. Uno, no tenemos toda la capacidad tecnológica. Dos, países en donde la meteorología está mucho más desarrollada tienen en sus universidades, en sus cátedras de colegio, ya la meteorología como un aspecto bastante importante en su formación. Entonces no tenemos esa cultura meteorológica, no siquiera tenemos en nuestro país la carrera de meteorología y climatología. Segundo, no contamos con radares meteorológicos que nos permitan a nosotros representar mucho mejor. Entonces, en sí, muchas cosas que tenemos nosotros en contra es la tecnología, básicamente por esta falta de inversión, no solamente pública, sino también privada, y además estas condiciones del desarrollo científico de la materia específico para nuestro país. Entonces, ahí tenemos unas limitantes bastante importantes que otros países lo tienen. Ingeniero, lo que estamos viviendo, yo le decía tras cámaras, de que no se había visto antes. Bueno, esas inundaciones ha llegado. Yo que voy todos los años de Guayaquil a Mamaboyo, yo me iba ya el paso de Juján ni hablar, pero me iba a Simón Bolívar y podía pasar tranquilamente por ahí. Hoy en día eso también está inundado. Hoy en día se han desbordado muchísimos ríos. Aquí en la vía en la costa que no llovía, ahora llueve todos los días, todas las noches, mucha precipitación. Se desbordan los ríos aquí en la vía, en la costa, que eso era seco, era árido y ahora ha cambiado completamente el clima. Esto que estamos viviendo, ¿se lo esperaba? ¿Se lo anticipó? Porque yo no había visto que en los medios de comunicación se haya mencionado que iba a suceder esto. ¿Qué pasó? Bueno, teníamos en curso un fenómeno de la Niña hasta el mes de diciembre, un océano bastante frío, eso que genera, suprime las lluvias, y es por eso que al menos las poblaciones de la región litoral, más bien al inicio de esta época lluviosa, estaban preguntando qué pasó, por qué no llueve en el momento que tiene que llover, que ya es a finales de diciembre, primeros días de enero. Era porque teníamos condiciones del Océano Pacífico frías. Entonces un océano frío no permite que haya este intercambio de agua entre el océano, que es líquido, y la atmósfera, que recibe
el agua a través de vapor, porque la temperatura está unos grados un poco por debajo de lo que se esperaba. Sin embargo, desde el mes de noviembre sí se tuvo ya una señal de que avanzaba en la parte profunda del océano un pulso cálido de agua que viajaba con dirección hacia nuestras costas pacíficas. Este pulso cálido se generó alrededor en la zona de Australia, en la zona de Indonesia, en donde normalmente se generan las lluvias más intensas del planeta. Y el agua cálida viajó en noviembre y arribó a nuestras costas a finales del mes de enero, y es cuando tuvimos en realidad la activación bastante intensa de nuestra época lluviosa. Se lo estuvo monitoreando bastante, con bastante precisión. Sin embargo, no sabíamos cómo iba a ser esta transición entre la niña y el niño, puesto que todavía se contemplaban más bien y se registraban valores de temperatura muy frías. Entonces no sabíamos la intensidad en que se iba a propagar este evento, y se calentó bastante rápido, y es así que en febrero se registran valores de lluvia sobre lo normal. En Santa Elena, por ejemplo, en la región de Vía La Costa, que usted menciona, y Santa Elena sobre todo, registró un 300% más de lluvia de lo que estaba previsto para ese mes de febrero. Igual se registran fuertes precipitaciones en todo este sector del litoral ecuatoriano, puesto que el mar se calentó súbitamente. Nosotros como organismo y el país, y como profesionales de meteorología, al menos en mis redes sociales, se estuvo manifestando con un mes de antelación que las condiciones iban a tornarse un poco difíciles, y con un escenario de la época lluviosa intensa. Al menos lo pude hacer en redes sociales de esa manera, porque, bueno, básicamente también creo que en nivel público no se trata de alarmar demasiado cuando las condiciones son bastante, se puede decir, no con una alta probabilidad, pero sí se trata de tomar con pinzas de esta información meteorológica y climática, porque siempre y cuando también estas herramientas no son exactas, sino nos dan una tendencia, en ocasiones pueden fallar bastante ampliamente. Pero yo, obviamente, como personal profesional y con expresiones personales, sin representar a ninguna institución, advertí a través de mis redes sociales, especialmente de LinkedIn, que estas condiciones iban a tornarse bastante complejas, y bueno, y se han estado cumpliendo, porque el océano es un modulador climático muy importante, y ahora se ha calentado mucho y se espera que se siga calentando en las próximas semanas y meses. Ingeniero, ¿qué esperamos para los próximos meses? Hablamos de marzo, abril y mayo. ¿Continuarán las lluvias? ¿Hasta cuándo duraría? Ya que ya tenemos las lluvias aquí, pero el tema es cuándo va a parar esto. Sí, bueno, nuestro monitoreo es constante, y al menos para finalizar el mes de marzo todavía se prevé que el océano se mantenga caliente. Tenemos mucha vapor de agua en la atmósfera debido a que el océano se encuentra caliente, y eso permite que haya más vapor de agua en la atmósfera. Y eso, ¿qué significa más vapor de agua? Que las nubes se pueden generar mucho más fácilmente, y los periodos de lluvia pueden ser más intensos y más frecuentes. Entonces tenemos que mantenernos alerta, sobre todo terminar el mes de marzo, en el mes de abril, las primeras semanas, y bueno, y todo el mes de abril hay que mantenernos alertas por las intensas lluvias que se pueden todavía presentar. Ya desde el mes de mayo tendríamos una paulatina reducción, pero eso tenemos que tomarlo con pinzas, puesto que el mar se sigue calentando, y las proyecciones mencionan a que se seguirá calentando, con una probabilidad de que ya se desarrolle un fenómeno del Niño, y que ya está causando estragos, porque ya está en desarrollo este fenómeno. Todavía no ha sido determinado como un fenómeno del Niño, puesto que es un evento atmosférico que va paulatinamente presentando sus señales, y nosotros tenemos que, según la metodología, esperar al menos 2-3 meses para registrar anomalías de temperatura para determinar un niño, pero ya está en tránsito, y este fenómeno del Niño pues afectará no solamente esta final de época lluviosa,
que se extenderá sobre todo hasta el mes de mayo, y en el mes de junio se continuará calentando. Hay que mirar cómo las proyecciones climáticas nos presentan esta época de estiaje o época seca, que en muchos casos se ve intensa en ciertos meses, sobre todo en junio, julio y agosto, bastante seco, y con una probabilidad de que para septiembre y octubre se presenten lluvias, sobre todo en la región litoral, adelantando esta época lluviosa según las previsiones climáticas de las corridas del modelo CFS, que es un modelo climático que es gestionado y corrido por la Agencia Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos. Entonces, pero, además hay un pero, que si estas condiciones se mantienen del fenómeno del Niño con esta probabilidad y estos escenarios, la región amazónica puede secarse y esto también nos traería complicaciones, puesto que las centrales hidroeléctricas que se encuentran en las estribaciones de Cordillera Oriental recibirían menos lluvia de la prevista para estos meses de septiembre, octubre de este año, generando obviamente problemas en el suministro eléctrico si las autoridades no lo toman en cuenta y no nos preparamos para este escenario climático. Ingeniero, técnicamente y en palabras sencillas y muy cortas, ¿cuál es la diferencia entre un niño y una niña? Un niño es cuando tenemos un calentamiento del Océano Pacífico, puede ser frente a nuestras costas, en la parte central del Pacífico o en diversas zonas. Eso se considera como un fenómeno del Niño, es un calentamiento, agua más caliente. ¿Qué es un fenómeno de la niña? Es cuando este ciclo cambia, porque es así la naturaleza, tiene esta variabilidad climática, y el agua se enfría. No quiere decir que el agua va a estar más fría, sino que lo comparamos con un promedio que tenemos normal, cuánto está el grado de temperatura y podemos determinar si el agua está más fría de lo normal o más caliente. Entonces, cuando es más caliente, el niño, cuando es más fría, la niña, y cada uno de estos dos sistemas tiene repercusiones en la normalidad tanto del inicio de épocas lluviosas, final de épocas lluviosas, intensidad de épocas lluviosas, reducción de precipitaciones, y bueno, y eso es uno de los desafíos que se tiene como la meteorología en el país, tratar de determinar cuáles serán los impactos, y por eso es lo que usamos estos modelos climáticos para poder identificar los probables escenarios. Y esto no es tácito, esto más bien siempre hay que estarlo monitoreando mes a mes, cómo las proyecciones se confirman o van cambiando. Yo sé que son muy cambiante el tema climático, pero hoy que estamos 11 de marzo, ¿qué probabilidad de niño tenemos con las condiciones al día de hoy? Bueno, hay una alta probabilidad, Si hablamos de gran. porcentaje, ¿cuánto sería? Bueno, estamos superando ya que para los próximos meses hay un 70% de probabilidad de que se presente un fenómeno del Niño, entonces hay una alta probabilidad para mediados y finales de año, y esto obviamente tendrá su pico a finales del próximo año, que repercutirá mucho tanto en el inicio de la época lluviosa como la intensidad de la época lluviosa y su finalización. Ahora podemos observar que con el calentamiento que hemos tenido, las condiciones de lluvia se han presentado bastante intensas para la región litoral, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con los cultivos que vayamos a nosotros planificar y cómo lo vamos a hacer. Estamos en zona inundable, no estamos en zona inundable, tenemos un seguro que nos cubra contra estos desastres climáticos, no lo tenemos. Bueno, ya es un poco más difícil saber un poco estos impactos, pero de que va a generar impactos, lo va a hacer. Yo traía este tema a la mesa justamente porque el tema clima es muy poco tomado en cuenta para el tema agro. Se lo utiliza solamente para decir racionamientos o no, pero no lo utilizamos para el tema agro. Data histórica peor aún todavía, proyecciones para adelante tampoco. Yo trabajo en una empresa de tecnología y sí tomamos mucho en cuenta el tema climático y lo hacemos las comparaciones históricas en temas de producción, en temas de plagas y enfermedades y cómo va afectando los cultivos, pero no le paramos mucha bola a ese tema.
Y incluso yo creo que las autoridades tampoco, porque si ya teníamos posible presencia de la niña o del niño, reúnanse con ustedes y díganle a la gente que siembre en zonas bajas, no siembre, si hay mucha probabilidad de que se presenten lluvias intensas, no siembres en zonas bajas porque vas a perder tu arroz, tu maíz, tu cultivo, lo que tengas. Yo creo que sale más económico salir a decir eso que ponernos a dar seguros agrícolas a todo el mundo y ahorita es un problema. Incluso las aseguradoras deberían tomar en cuenta el tema climático para basarse en eso, a ver si voy a asegurar los cultivos. ¿En dónde estás? En una zona alta, vamos. En una zona baja que es inundable con apenas un bañadero de invierno, ni loco me meto. Entonces, no tomamos en cuenta estas condiciones. Sin embargo, siempre atacamos a las personas como usted que se dedican a este tema. Y es una condición súper complicada, es una materia o una profesión súper difícil porque tiene temas, cosas cambiantes todos los días. Y usted me dice, tengo 70% de probabilidad del fenómeno del niño con lo que tengo hoy a 11 de marzo. Pero el 15 de marzo de pronto ya no es 70, de pronto es 75, de pronto 50. O sea, son muy variables los temas. La Agencia Atmosférica de Estados Unidos, el Buró de Meteorología de Australia, el Servicio de Meteorología de Japón, prácticamente lo dan como un hecho. Y no solamente afecta el fenómeno del niño al Ecuador, no solamente afecta a Latinoamérica, afecta a todo el mundo. ¿Cómo se siente, ingeniero, a nivel mundial esta presencia del fenómeno del niño? El fenómeno del niño, básicamente, como usted bien lo manifiesta, y no solamente hay que tomarlo como niño, también como niña, y por eso se menciona el ENSO también, como esta oscilación entre niño y niña, afecta a todo el mundo, puesto que el Océano Pacífico es el océano más grande que tenemos en el planeta y como tal modula las condiciones climáticas alrededor del mundo. ¿Qué es lo que genera? Que no es lo mismo el fenómeno del niño en una condición, ¿cómo lo voy a poner un poco sencillo? Por ejemplo, en una variabilidad climática de 30 años, me refiero a que en los años 70, 80 y 90 teníamos una condición atmosférica planetaria en el cual la probabilidad de fenómenos del niño era mayor y teníamos una capacidad predictiva mucho más amplia en esa época porque las condiciones meteorológicas así lo permitían. Ahora tenemos otra condición atmosférica que se parece mucho a los años 40, 50, 60 y perdemos capacidad de predicción. Entonces, con esta pérdida de capacidad de predicción, ahora los fenómenos del niño y la niña son bastante inciertos en sus impactos. ¿A qué me refiero? Que antes, por ejemplo, en los 80s y en los 90s sabíamos de que iba a haber un fenómeno del niño y la costa sabía que iba a ser impactada con alta cantidad de lluvias y que la Amazonía iba a tener déficit de lluvias. ¿Qué es lo que está pasando ahora en esta época? Como se parece a los 40, 50 y 60, esto genera que el fenómeno del niño no siempre cuando se presenta genera lluvias extremas en la región litoral, y eso tenemos con un ejemplo que pasó en el 2018, en donde tuvimos un fenómeno del niño que iba a ser destructivo, pero aquí en el país básicamente no tuvimos mayor afectación más que un invierno un poco más fuerte de lo normal, y no ocurrieron los periodos de estiaje fuertes para la Amazonía. Hemos tenido fenómenos de la niña que se han generado muchísimas lluvias, entonces hemos perdido esa capacidad predictiva, pero lo que sí sabemos es que cuando existe fenómeno del niño y la niña va a haber impactos. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Como usted bien lo dijo, lluvias en la costa, sequías en la Amazonía y sequías en la región interandina. Cuando tenemos sequías en la Amazonía, esto afecta directamente a toda la cuenca amazónica, no solo a Ecuador, cuenca amazónica de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, porque toda esta humedad que debía ser transportada desde el Atlántico a la Amazonía no se genera, más bien, y genera un estiaje. Entonces, afecta toda la cuenca del Río de la Plata, y así como tenemos nosotros condiciones muy lluviosas frente a nuestras costas, o nuestras costas, tanto del sur de Colombia, Ecuador y Perú, y además también en Chile, la otra zona, la otra cara de los Andes, que está y es la parte más grande del continente, tiende a secarse. ¿Qué es lo que genera en otros extratropicales? Por ejemplo, con un niño cambian las zonas en donde normalmente están secas para Europa
o están secas para Asia, o están secas para Estados Unidos. Cambian estas zonas porque las zonas donde se genera la lluvia en el Pacífico cambian, entonces cambian todas estas zonas alrededor del mundo, y en lugares donde normalmente teníamos un régimen climático, entre comillas, normal, con un fenómeno del niño cambia, con un fenómeno de la niña cambia. Por ejemplo, fenómeno del niño tiende a suprimir las condiciones de huracanes en el Caribe, con un fenómeno de la niña tiende a presentar más huracanes por temporadas en el Caribe. Con un fenómeno del niño genera sequías en la región India. Entonces, el impacto del fenómeno del niño es global. Entonces, es por eso que al menos las agencias meteorológicas más grandes del mundo, las que tienen los países más desarrollados, entre ellos Estados Unidos, le interesa muchísimo monitorear el Océano Pacífico, y con esa información obviamente generan los modelos y pronósticos para todo el mundo, y de los cuales no solamente Ecuador, sino todo el mundo hacemos uso. Entonces, habría que darle las gracias mucho a estos sistemas atmosféricos y oceánicos de los países más desarrollados, porque nos entregan información a todo el mundo, y de eso nosotros podemos usar esa información para analizarla y entregar información, al menos algo de información para nuestras comunidades. Sin embargo, como se manifiesta, la meteorología todavía está en etapas de desarrollo de mucho trabajo en Ecuador, de mucha tecnología que se necesita instalar para que podamos todavía entregar mejor información a la ciudadanía, y es por eso que siempre nos manejamos con cautela para poder decir estos pronósticos se podrían dar de esta manera para nuestro país, pero al menos tenemos estas tendencias que se deben ir monitoreando mes a mes, semana a semana, para entregar información que pueda ser útil para los agricultores y, como usted dice, planificar mejor las cosechas o las siembras o no sembrar, y también las cosechas. Por ejemplo, hemos visto que en un trabajo que se hizo con el banano, después de los fenómenos del Niño, la producción de banano se dispara. No sabemos por qué, pero después de que la tierra se humedece, tal vez el lavado de arcilla, los sedimentos que vienen de zonas altas, cambian un poco la composición del suelo en las zonas donde se cultiva banano, pero hemos visto que después de los años de impacto de un fenómeno del Niño, la producción de banano tiende a llegar a sus máximos. Entonces, a veces se piensa de que todo es malo con los eventos climáticos, pero si vemos también en los datos qué es lo que ocurre con los sembríos después de estos eventos, también podríamos encontrar datos muy valiosos, sobre todo para los que invierten y tienen sus negocios agropecuarios. Bueno, en temas de bananos sí, definitivamente se dispara la producción, pero ahorita es perjudicial porque todo este tema de quizás lavados bananeras que están contaminadas con moco, otra con fusarium, y por el agua también se disemina esta enfermedad. Entonces ahorita sí viene siendo perjudicial, y no sabemos cómo vamos a quedar el sector bananero después de estas inundaciones, cuando el agua ha pasado por varias fincas, llevándose todas esas enfermedades y esas enfermedades que están afectando al sector, y no sabemos cómo vamos a quedar. La verdad que da miedo. Pero ingeniero, a ustedes es una profesión bastante, ¿cómo diría yo? No sé, de pronto así mal, no sé, de pronto no los tomamos en cuenta cuando deberíamos, y solo los llamamos a este tipo de entrevistas cuando están las inundaciones, a preguntarnos qué está pasando, pero no los llamamos nunca antes a decir qué puede pasar. Y yo creo que en eso fallan las autoridades. Si bien es cierto, usted dice en mis redes sociales, yo he publicado en LinkedIn y todo, ¿y quién le ha parado bola? Yo buscaba justamente en su LinkedIn cuántos likes hay. Y muy poca gente se fija en eso, pero cuando empiezan las lluvias, ahí sí los buscamos. Entonces yo creo que incluso en el gobierno, en el Ministerio de Agricultura, en el INIAP, en todas estas instituciones, debería haber alguien especializado en temas de meteorología, para que estén dándonos información constante. Dame información cada 15 días, cada 20 días, y vamos reuniéndonos con las autoridades, y sabe que hay probabilidad de esto, van a sembrar arroz y hay probabilidad, no sé, el 70% de un fenómeno niño o niña. Avisémosle a la gente que no siembre. O sea, nos podemos equivocar, pero avisémosle a la gente que prefiero que me digan no siembre, y de pronto dije, se equivocaron, no fue tanto así, a que de pronto no me digan nada. Y veo ahorita cómo están cultivos perdidos por todas partes. Se habla de 27.000 hectáreas afectadas, y eso es muy complicado. Ingeniero, las autoridades los buscan,
se reúnen constantemente con ustedes? ¿O qué pasa? ¿Por qué las autoridades no los buscan justamente antes de que empiece todo esto? Bueno, por esto que la meteorología y la climatología es una ciencia que se puede decir se trabaja con datos exactos y se trata de tener la mayor exactitud. Tenemos estas condiciones de probabilidad. Entonces, cuando los pronósticos se cumplen, pues bueno, es beneficioso para todos, pero cuando los pronósticos no se cumplen, ahí nos dan el reglazo a todos los de la profesión. Entonces, es esto, sobre todo esta cultura de meteorología que tienen muchos otros países, que no tenemos como población, no solamente el gobierno, porque el gobierno puede hacer mucho en este sentido de decir los pronósticos, pero si la gente no está interesada en tener esta información, pues básicamente el consumidor es el que debe buscar la información. Por más de que el que lo ofrezca lo tenga en sus productos, llamémoslo el caso empresa privada de pronósticos o empresa pública, el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, si la gente no lo busca antes y no entiende que la meteorología es una ciencia que nos permite entender con tendencias y probabilidades los escenarios futuros sin caer en la descalificación cuando los pronósticos fallan, sino más bien entendiendo la ciencia, es muy difícil que sea tomado en cuenta como una ciencia y un insumo que aporte a la planificación no solamente del agro, sino en diversas industrias transversales, turismo, pesca, generación eléctrica y un sinnúmero de actividades que también puede planificar estratégicamente sus actividades. Entonces, como gobierno se pueden decir muchas cosas, pero si sabemos nosotros que vivimos en una zona de riesgo, que estamos con estas condiciones, ¿cuál es también nuestro trabajo para saber y cómo organizarnos como sociedad civil? Bien lo dice usted, como gobierno se pueden generar mesas, pero si desde las propias, muchos, lastimosamente, autoridades que también no consideran esto como algo importante, entonces es difícil poder calar en la sociedad de una manera transversal. Entonces, si es algo que se debe educar a la gente en escuelas, en colegios, en universidades, como muchas cosas que se deben hacer, pero esto es algo que es transversal. Entonces, cuando lo tengamos en cuenta y no se usen este tipo de cosas también para temas políticos, por ejemplo, 98 el año más intenso del fenómeno del niño, tuvimos una debacle económica, muchos agricultores no pudieron pagar sus préstamos, se quebró el sistema bancario, devaluaciones, pero ¿qué es lo que se atribuye? Netamente a temas políticos. El niño del 98 fue uno de los niños más destructivos que tuvimos en la historia. Pero ¿cómo se atribuye a lo del 98? Que fueron malos manejos económicos, pero no se topa el tema climático como un punto transversal que afectó a la producción de todo el país. Entonces, hasta se mezclan los temas políticos en donde debe resaltar la importancia de los temas climáticos. Entonces, hasta en ese punto nosotros no podemos generar una divulgación adecuada para que la gente y asimismo los políticos no usen esta información como arma o como herramienta para ocultarlo, no ocultarlo o trabajarlo. Sin embargo, eso ocurre. Entonces, la ciencia meteorológica también tiene que estar un poco desligada a estos temas políticos si queremos generar una estrategia productiva como país de manera real y de manera responsable. Así es. Y se habla de 27.000 hectáreas afectadas, de cultivos perdidos, 11.000 hectáreas con daños parciales, 18.000 hectáreas con daños totales en los ríos Guayas y Manabí, que son las principales provincias afectadas. Cultivos como arroz, cacao, banano y otros son los que están padeciendo sobre este tema en la sierra también. Pero en el tema de los meteorólogos, creo que solamente el 37% dice creerle a un meteorólogo. Parece mentira. Ustedes tienen una cantidad abrumadora de datos que es difícil condensarlos y tener una predicción concisa y compatible con las estaciones, con las aplicaciones digitales que hoy en día tenemos. Es súper complicado, no es una ciencia exacta, no es como tirar un número en una calculadora y saberlo. Y como usted dice, hay que saberlos entender y hay que saberlos
también hay que tomarlo más en cuenta durante todo el año, no solamente cuando estamos completamente inundados, porque si no ahí sí es un problema. Y los tomamos en cuenta para criticarlos y decirlos se equivocaron como siempre. Y en los chats se burlan de los meteorólogos, si lo dijo el INAMI, si lo dijo tal, va a suceder completamente lo contrario y no debería ser así. Recuerda esta importante mención de Chemiel Ecuador. Chemiel Ecuador trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola con rotulador O2, optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes con Preda Bio, bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunto hoy mismo a nuestros técnicos por rotulador O2 y Preda Bio y lleva tus cultivos al siguiente nivel. Atención, productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja por cochinillas, trips, escamajo, pulgón. Plaga Mix de Tribana es la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimo, protege tu producción con Plaga Mix de Tribana. Pídelo al 099-339-4346, 099-339-4346. Plaga Mix de Tribana, calidad que exporta. Atención, amigos bananeros. Viga, nuevo modo y mecanismo de acción. La nueva generación en control de nemátodos. Nematicida de origen inglés con 2 principios activos: dialil disulfido y dialil trisulfido. Protege la raíz, evita el volcamiento de las plantas y mejora la absorción de nutrientes. Controla nemátodos sin afectar los microorganismos del suelo. Aprobado para agricultura orgánica y convencional. Viga controla huevos juveniles y adultos. Largo efecto de control hasta 120 días. Viga, rápido control. Producto inglés, 0 residuos, no afecta a microorganismos. Viga, la nueva generación. También recuerda esta importante mención del Grupo Grandes que te lo trae el día de hoy. Protocolo para control efectivo de moco en banano. Grupo Grandes implementó un protocolo científico en el laboratorio Nindalgo para combatir el moco en musáceas. El proceso utiliza el biocida Clodiox, para desinfectar y hacer vacío biológico en el suelo y eliminar eficazmente las poblaciones del agente causal del Ralstonia. Se realiza un llenado biológico con Trichobit y Microsoil para generar suelos supresivos que defienden el avance del patógeno. El protocolo emplea 8 cepas de tricoderma y bacterias acidolácticas para restablecer la biodiversidad microbiana benéfica del suelo. Las estrategias logró recuperar 70 hectáreas en la hacienda JJ y contener múltiples focos infecciosos críticos y en otras fincas como la finca Sofía. El éxito radica en realizar un diagnóstico personalizado y un manejo integral para asegurar la rentabilidad de las fincas afectadas. Contáctanos en Quevedo al 098-633-7774, en Quevedo 098-633-7774 y en Durán 098-061-4910, Durán 098-061-4910. No te pierdas esa importante mención del Grupo Grande. Nos vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04-3700-960. 04-3700-960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Soy Ralstonia solanacearum, me llaman Moco, y destruyo sin piedad a tu cultivo. No tan rápido. Mi consorcio de 8 cepas de tricoderma está aquí para protegerlo. En solo 7 días, cubrí al 100% del patógeno y hasta el momento lo eliminamos en más del 90%. La clave, utilicé antibiosis, produciendo enzimas y metabolitos que bloquean al patógeno antes de que pueda causar daño. Soy capaz de generar este escudo protector alrededor de la raíz, impidiendo que Ralstonia avance. Toma esto, protección natural, resultados consistentes. Encuéntrame en Grupo Grandes. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti.
con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Continuamos con el programa. Está con nosotros el ingeniero Cristian Palis, especialista en pronósticos y advertencias hidrometeorológicas, máster en meteorología y geofísica. Creo que hemos hablado rápidamente en lo que nos dio el tiempo, porque la verdad que el tema es bastante emocionante y bueno, y hay mucho de qué hablar, pero rápidamente lo que es el fenómeno del niño, la niña, qué es lo que está pasando, por qué está siendo afectado el país actualmente con estos excesos de lluvias. Y finalmente vamos a dar un par de recomendaciones, pero antes de irnos con las recomendaciones, estamos entrando a la segunda parte del programa, que es una parte personal. Aquí son preguntas y respuestas muy rápidas, un juego de ping-pong, respuesta de una sola palabra, lo primero que se le viene a la mente. ¿Está bien? Sí, claro, Jorge. Vamos. ¿Qué personaje histórico admira usted, ingeniero? Bueno, soy bastante creyente y Jesús es la persona que admiro muchísimo y obviamente es mi guía. Ya, más corto para que terminemos. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? Complejo, el mandamiento. Tal vez todos siempre somos tentados a mentir un poquito, aunque sea levemente. No nos mientan el clima nomás. ¿Qué extraña de su niñez? Exagerar o disminuir la afectación. ¿Qué extraña de su niñez? ¿Perdón? ¿Qué extraña de su niñez? La familia amplia, los primos, la familia extendida, creo que eso ahora es más escaso. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Apasionado, creyente y también muy, tratar de ser muy responsable. ¿Qué no le gusta de usted? Tal vez un poquito el manejo de este apasionamiento. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Pronosticar el clima y el tiempo, ese ha sido mi mejor trabajo. ¿Cuál ha sido su peor trabajo? Mi peor trabajo, chuta, creo que no, a todos los trabajos les tengo mucha estima, la verdad. No creo que haya un peor trabajo. ¿Cuál es su peor miedo? El peor miedo que el día me alcance y no completar todo lo que tenía pensado. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento? Dedicarme a estudiar la meteorología y climatología en el país ha sido bastante complejo. ¿Qué no perdonaría a Cristian? La deslealtad es algo que es bastante difícil de no perdonar, pero hay que perdonar. La última vez que lloró. Bueno, estamos en Semana Santa y me puse a mirar La Pasión de Cristo, creo que fue las últimas lágrimas que se me salieron. ¿Cuál es su cantante favorito? Me gusta mucho el funk y el jazz. Soy más de la generación de eso y Jamiroquai es uno de los cantantes que me gusta mucho y me ha gustado mucho a través de los años. ¿Qué ha hecho por amor? Dejar de ponerme a mí en primer lugar. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? Las frutas, me gustan muchísimo las frutas. ¿Qué hizo con su primer sueldo? Invité a comer a mi familia. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser? Perdóneme. Si no fuera ingeniero, ¿qué le hubiera gustado ser?
Físico. ¿Cuál fue su primer carro? Fue más que un carro, mi primer medio de transporte fue una moto Suzuki 200 de 2 carburadores que quemaba muchísimo aceite de 2 tiempos. ¿Cuál fue su primer trabajo? Fue cajero en el Banco del Pacífico. ¿Qué es lo primero que le mira una dama? Sus ojos. Si no, ¿con quién le gustaría tomarse un café? Me gustaría tomarme un café con San José. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? Con Judas, me va a decir. No, también. Bueno, con el diablo no me gusta en el ascensor. Si le queda un solo día de vida y puede pasarlo con una persona viva o muerta, ¿con quién le gustaría pasarlo? Con mi madre. ¿Ya? ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta a mí personal para que se le quite las que le hice ahorita? ¿Cuál es su mayor temor? Mi mayor temor es quedarme solo, quedarme sola, se me rayó la voz, quedarme Eso. solo, que no, o sea, yo soy buen amigo mío, me acepto con mis debilidades, mis virtudes y mis defectos. Sin embargo, sé que hay muchas cosas que debo cambiar, pero a la soledad sí le tengo miedo. Pero bueno, ahí son los demonios contra los que uno tiene que luchar siempre. Así es, Kevin, así estamos es. llegando a la parte final del programa. ¿Qué recomendaciones le daríamos como especialista en meteorología, este, a los agricultores que nos están escuchando? Pues básicamente siempre estar preguntando sobre las previsiones del tiempo a largo plazo y a mediano plazo, más que a las de corto plazo, porque las de corto plazo son muy reactivas, no se puede hacer mucho, pero a las de largo y mediano plazo es algo que en todos los foros, tanto ganaderos, agrícolas, se debe pedir mucho a las autoridades, a las tanto públicas, privadas, para que se entregue información y de esa manera, con probabilidades, poder tomar decisiones preventivas antes que reactivas. Segundo, ubicarnos dentro de los mapas de riesgo y saber si nuestra finca, nuestro espacio es susceptible a inundaciones, deslizamientos y de esa manera también tomar previsiones. ¿A qué me refiero? A tener varios cultivos que puedan soportar inundaciones y algunos que puedan soportar sequías, tratar de identificar muy bien estas dos variables porque teniendo el clima tan cambiante y con fenómenos del niño y de la niña que siempre están al acecho y con la probabilidad de que ocurran ahora con el cambio climático, estos eventos extremos tienden a ser más extremos, entonces tenemos que tener bastante esta condición de no dedicarnos solo al monocultivo, sino también identificar estas otras especies que permitirían a nosotros tener un ancla cuando las condiciones se compongan o se porten o se pongan difíciles. Y nada, también tratar de motivar pues los seguros, no solamente la cultura del seguro para el auto, para la vivienda, creo que la cultura del seguro para todas las épocas del año es algo que debe ocurrir porque no vamos a recurrir a un seguro solo cuando vamos a tener un fenómeno del niño, porque obviamente las aseguradoras no van a querer de esa manera trabajar, vamos a tener que siempre pagar un seguro para que tengamos ese fondo y ese colchón disponible en el caso de que ocurra esto. Y nada, también siempre pedir la protección y bendición de Dios para que las decisiones que tomamos sean las más sabias y no solamente reactivas y económicas. Así es, ingeniero, en 30 segundos. ¿Qué tal se sintió en el programa? ¿Se esperaba un programa así? No sé, lo sorprendió las preguntas que teníamos al final? Sí, claro, las preguntas creo que nos sorprenden a todos y bueno, es un ejercicio bastante agradable para salir de los temas muy profesionales, se puede decir muy formales y también conocer un poco a la gente y también a usted, ¿no? Que me ha parecido fantástico su programa, Jorge, y le felicito por
por esa dinámica. Muchas gracias. No me queda más tiempo. Bendiciones a usted, ingeniero, bendiciones a su familia, bendiciones a todo lo que están haciendo. Que le paremos bola al ingeniero Palis en todo el año. Debería haber una reunión mensual con el ingeniero Palis en las instituciones del Estado o con la gente del INAMI o con la gente que está encargada de los pronósticos, una vez al mes, por ejemplo, por lo menos, para saber qué es lo que está pasando, qué puede venir y en base a eso dar información. Sin alarmar a la gente, pero dar información constante de lo que puede pasar con el clima. No me queda más tiempo. Bendiciones a toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juan Tan Camarengo y Jerónimo Avilés, Edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Soy Ralstonia solanacearum, me llaman Moco, y destruyo sin piedad a tu cultivo. No tan rápido. Mi consorcio de 8 cepas de tricoderma está aquí para protegerlo. En solo 7 días, cubría el 100% del patógeno y hasta el momento lo eliminamos en más del 90%. La clave, utilicé antibiosis, produciendo enzimas y metabolitos que bloquean al patógeno antes de que pueda causar daño. Soy capaz de generar este escudo protector alrededor de la raíz, impidiendo que Ralstonia avance. Toma esto, protección natural, resultados consistentes. Encuéntrame en Grupo Grandes.